continuación mientras vemos las masivas protestas que se empiezan ya a convocar a esta hora en distintas ciudades de Francia. Tomamos contacto en vivo y en directo con el director adjunto del Departamento Político de la consultora Ipsos, Federico Vacas. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Usted se encuentra en París. ¿Cómo amaneció la ciudad hoy? Bueno, efectivamente es un día particularmente complicado aquí en Francia, con una huelga de transportes muy fuerte y con el inicio de las manifestaciones en muchas ciudades. La manifestación en París está prevista para dentro de 1 o 2 horas, pero ya ha habido manifestaciones récord en varias ciudades del interior de Francia. Perfecto. Recién mencionaba que Martín es uno de los líderes sindicales. Dice que el 91% de los trabajadores rechaza esta reforma del gobierno de Macron y por eso es que han tenido que avanzar en protestas, dado que el Ejecutivo no responde a sus oídos sordos. Usted, además, como miembro y director además del Departamento Político de la consultora Ipsos, sabe de porcentajes, así que nos puede decir cuál es el porcentaje de rechazo en la ciudadanía o en particular a los trabajadores a esta reforma. Bueno, los datos que nosotros tenemos muestran un nivel de rechazo un poco más bajo que el que señala el líder de la CGT, evidentemente, pero muestran igualmente niveles de rechazo muy fuertes. Estamos alrededor de 2/3 de los franceses, con niveles un poquito más altos incluso entre los trabajadores, que rechazan esta propuesta del gobierno de reforma de las pensiones. Y efectivamente estamos entrando en una segunda fase de este conflicto. Tuvimos la primera fase a fines de enero y durante buena parte del mes de febrero. Esta primera fase se interrumpió por las vacaciones aquí de febrero en Francia y hoy empieza, si tomamos una metáfora de fútbol, el segundo tiempo, después de este entretiempo de 2 semanas, con estas huelgas masivas y estas manifestaciones que por el momento se anuncian históricas, quizás las más fuertes en los últimos 20 o 30 años aquí en Francia. Claro, se esperan diferencias en esta segunda fase que la primera que usted señalaba, partiendo porque en esta huelga se han sumado, al menos en la convocada para el día de hoy, se han sumado trabajadores privados también. Y por eso le quería consultar, porque usted nos menciona que 2/3 de la población e incluso un nivel un poco más alto de los trabajadores y trabajadoras rechazan la reforma Macron. ¿Hay diferencias entre el sector público, los sindicatos, las empresas privadas, por ejemplo, que hoy han decidido formar parte también de esta huelga? Bueno, el rechazo es generalizado, ¿sí?, entre los trabajadores. Después tenemos niveles de rechazo que son un poco más fuertes entre los asalariados del sector público, y después está el hecho de que hacer huelga aquí en Francia, como en muchas partes del mundo, es más complicado en el sector privado. Hay menos tradición de huelga en el sector privado, con lo cual los niveles de adhesión a la huelga, ¿sí?, de huelguistas, son más bajos claramente en el sector privado, pero tenemos, entre otras novedades, el hecho de que en el sector privado se han adherido a esta huelga determinados sectores. Entre otras novedades, también está el hecho de que han empezado desde esta mañana determinados liceos a estar bloqueados, ¿sí? Los estudiantes han bloqueado determinados liceos. Y en esta fase de endurecimiento de la huelga está también el hecho de que hay determinados puertos, determinadas refinerías de petróleo que están bloqueadas también desde esta mañana, y esto puede tener consecuencias en los próximos días muy rápidamente. Claro, estamos viendo las imágenes que nos llegan en vivo y en directo de lo que está sucediendo hasta ahora en alguna de las calles de París, donde usted, como ha señalado, ya se han producido también cierres, bloqueos en los ingresos de los liceos. Se suman los estudiantes entonces a la manifestación. Podemos decir que esto, además de los porcentajes que usted nos ha entregado, las manifestaciones van a ser ampliamente masivas porque además buena parte de la población y muy diversa se está uniendo a levantar la mano para decir no estamos de acuerdo con esta reforma, que lo que busca es, entre otras cosas, postergar la edad de jubilación, ¿no es cierto? O sea, que se retrase a los 64 años, aunque sabemos que en Francia también las jubilaciones son por sectores, ¿no es cierto? Hay acuerdos sindicales por rama que en algunos casos hacen que las jubilaciones sean en otros años, pero la mayoría entonces se ve representado o afectado por este anuncio que ha hecho Emmanuel Macron, del que no cede. Nosotros señalábamos recién,
el líder sindical indica, ha hecho oídos sordos. A su juicio, efectivamente, Macron no ha hecho nada para disminuir el malestar social o para sentarse en una mesa de diálogo que permita llegar a acuerdos. Bueno, el gobierno ha intentado introducir algunas modificaciones en su proyecto de reforma para intentar disminuir el descontento en la población francesa y también para conseguir el apoyo en la Cámara de Diputados de los legisladores de derecha. ¿Sí? No hay que olvidar que uno de los problemas que tiene Emmanuel Macron y el gobierno es que no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿sí? Entonces necesita el apoyo de otros sectores políticos, en particular el de la derecha moderada aquí en Francia, para poder avanzar en este proyecto de reforma. Así que ha hecho algunas reformas, retoques en este proyecto de reforma, pero por el momento la opinión pública francesa considera que no es suficiente y en su mayoría los franceses siguen reclamando que este proyecto sea retirado por el gobierno. Perfecto. ¿Cuáles son aquellas reformas o aquellas modificaciones o indicaciones que ha hecho el gobierno francés para avanzar en llegar a cierto acuerdo, al menos en la Asamblea? Bueno, ha habido algunos retoques en el proyecto que son un poco técnicos y quizás por eso es muy difícil que la población general los entienda realmente como reformas en relación al proyecto inicial. Algunos puntos, por ejemplo, fue de reducir para las personas que empezaron a trabajar a 17 años la cantidad de años necesarias para poder jubilarse. ¿Sí? Son puntos muy técnicos cuando en realidad el principal factor que genera rechazo, y en eso se cristaliza ¿sí? la oposición a este proyecto del gobierno, es el hecho de retroceder ¿sí? la edad necesaria para jubilarse de 62 a 64 años. Mientras ese punto no sea modificado por el gobierno, pero es el elemento central del proyecto, la opinión pública francesa va a seguir en gran medida contraria, ¿sí? rechazando este proyecto del gobierno. Es muy interesante lo que usted nos dice, Federico, y nos permite también avanzar en un asunto que es más profundo, porque efectivamente los números pueden ser en algunos casos mucho más técnicos para la ciudadanía, en una reforma que hoy se discute en Francia, que se discuten también en otros países, ¿no es cierto?, reforma a los sistemas previsionales, porque los sistemas previsionales están hoy en crisis en muchas partes del mundo, entre otras cosas por las expectativas de vida también, y lo importante que es darle sostenibilidad en el tiempo. Entonces son reformas impopulares dentro de contextos a veces mucho más impopulares, que son la satisfacción que tiene la ciudadanía hoy con su actual sistema previsional. No conocemos el caso de Francia, sí conocemos los casos más cercanos, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no es cierto?, donde la tasa de reemplazo, por ejemplo, son muy bajas y la gente no logra acceder con una jubilación a algo cercanamente parecido a lo que ganaba trabajando. Y aún así hay también, comparte la negativa con que se retrase la edad, por ejemplo. Entonces le quería consultar, más allá de que el rechazo esté simbolizado en esta idea de retrasar 2 años, uno podría decir, ya, pero 2 años es una conversación que tienen que darse las sociedades. ¿Dónde cree usted que está radicado más de fondo el malestar de estas movilizaciones? Bueno, hay muchos factores que intervienen. El primero es que no hay que olvidarse que Emmanuel Macron fue elegido presidente en la segunda vuelta electoral, en parte, en gran medida, por rechazo a la extrema derecha. Ese es el primer punto. ¿Sí? Esto no es que le quite legitimidad política, pero le da cierta debilidad, ¿sí?, en esta legitimidad para llevar a cabo reformas que no son populares, estructuralmente que no son populares. El segundo punto es el que decía hace un rato, es que tampoco tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, con lo cual el proyecto del gobierno tiene ciertas debilidades en términos de legitimidad. Pero más allá de eso está el contexto más general de descontento aquí en Francia y que está relacionado con los hechos que se han producido en los últimos tiempos y que han venido a bloquear un poco las perspectivas de futuro de la sociedad francesa, de los franceses, como en otras partes del mundo. El primer tema fue el tema del COVID, la emergencia del COVID y todas las restricciones que esto generó en la vida cotidiana de la gente. Luego de eso apareció la guerra en Ucrania, en Europa, ¿sí? En el seno de Europa, con todas las consecuencias que esto ha tenido sobre el poder adquisitivo de los franceses. Y entonces, en este contexto en el cual los franceses tienen la sensación de que sus perspectivas de futuro están bloqueadas con nuevos hechos que aparecen cada año,
este tema de la reforma de las pensiones es como el último punto que hace estallar el clima de opinión, digamos, un contexto general de cansancio, de pérdida de poder adquisitivo y ahora esta novedad de la reforma del sistema de pensiones que significa para los franceses trabajar 2 años más. Claro, efectivamente estamos hablando en definitiva de bienestar, de la sensación de bienestar para la ciudadanía que hoy se ve aún más amenazada con un sistema previsional que anuncia reformas. En general, es solo para concluir, en Francia ¿hay acuerdo respecto de lo positivo o negativo que es el sistema previsional actual? Bueno, los franceses tienen, en relación a todo lo que sea seguridad social e incluido el tema de las pensiones, los franceses están muy orgullosos de su sistema social y entonces en su mayoría consideran que hay que conservarlo. Es cierto que una parte de la opinión pública francesa considera que es necesario reformar este sistema de pensiones para que sea durable, sí, financieramente durable, pero incluso entre quienes consideran que hay que hacer una reforma de las pensiones, hay una buena parte de los franceses que considera que el proyecto actual no es justo en relación a las mujeres, por ejemplo, en relación a quienes han comenzado a trabajar muy temprano, ¿sí? Que han hecho menos estudios superiores, y entonces incluso esa parte de la población que considera que hay que reformar el sistema de pensiones considera que el proyecto actual no es el proyecto correcto porque es básicamente injusto. Claro, o sea, lo que estamos viendo, pero insistimos en que estamos viendo las imágenes que nos llegan en vivo e en directo, están entrevistando en estos momentos a una ciudadana francesa que forma parte de la movilización, que se da en un contexto en el que insistimos, que es importante también conocer, ¿no es cierto? En este proceso de pospandemia, de guerra en Ucrania, que ha dificultado, precarizado aún más la vida de los ciudadanos en el mundo, pero en particular de Europa, ¿no es cierto? Escasez de combustible, escasez alimentaria, altísima inflación. Entonces, la idea de reformar una de las pocas cosas que les aseguran cierto grado de bienestar están en el fondo de la molestia, ¿no es cierto? Más allá de un año más, un año menos, o esos pequeños datos de 17 años para alcanzar la jubilación, no 18, nos está respondiendo a una emoción ciudadana que está presente efectivamente, de la que los gobernantes tienen que tomar nota si quieren de alguna forma lograr acuerdos que permitan sacar reformas que son necesarias en muchos casos, como por ejemplo la reforma previsional en el caso concreto para darle mayor sustentabilidad. Muchas gracias, Federico Vacas. Vamos a conversar más adelante probablemente y además estaremos atentos a cuál es la respuesta que dé el gobierno hoy, precisamente tras esta masiva movilización, o si se quiere mantener firme en su postura, que poco le está ayudando considerando que tampoco tiene las garantías de aprobación a su reforma en la Asamblea, producto de que no tiene mayoría en el Congreso, en el órgano legislativo francés, así que la tiene difícil. Veamos si logra flexibilizar esta movilización del día de hoy la postura de Macron. Muchas gracias, director adjunto del Departamento Político de la consultora Ipsos, muy claro con toda la información respecto de las huelgas en Francia, producto de la reforma de pensiones. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.